2, versículo 1 al versículo 10. Gloria el nombre de Jesús. Diga un amén fuerte para escuchar. Gloria al Señor. Vamos a leerlo de esta manera. Yo voy a leer uno y usted el siguiente y nos vamos a unir en el versículo 10. Dice la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde eran, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó el esposo y le dijo: todo hombre sirve, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gloria al Señor. Le invito a cerrar sus ojos y vamos a orarle al Señor. Bendito Dios, grande y maravillosas son tus obras, mi Señor. Muchas gracias por su misericordia. Gracias por su amor, Señor. Gracias, Señor Jesús. En esta hora, Señor, estamos delante de su presencia, pidiéndole, Señor, que sea usted abriendo nuestro entendimiento. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, háblanos esta noche, Señor. Usa ese instrumento, Señor. Usa este instrumento, Señor, y añada bendición a tu palabra, Padre. Que tu nombre sea exaltado hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué bueno es el Señor. Amén. Todo el tiempo es bueno nuestro Dios. Bueno y misericordioso es nuestro Dios. Gloria al Señor. Dice que nosotros todos los días estrenamos misericordia, porque nuevas son las misericordias del Señor todos los días. Gloria al Señor Jesús. El Señor me dio un título o un tema, como usted quiera llamarlo: el mejor vino. Diga: el mejor vino. Si no vaya a pensar que lo vamos a enseñar a ponerse borracho, ahora no, mis hermanos. Vamos a hablar de un vino mucho mejor que esto que hay en este mundo, lo que el hombre hace. Hay un vino mucho mejor que todo eso, amada iglesia, y de eso es lo que Dios quiere hablarnos esta noche. El mejor vino. Voy a leer el versículo 10 y dice: y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el interior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Había una fiesta, y siempre en las bodas o en las fiestas siempre acostumbraban usar el vino. El vino para alegrarse su rato, su momento, para pasarla bien con la familia, con los invitados en esas fiestas. Y muchos usaban, y hasta la fecha, hoy en día, mucha gente usa vino, usa alcohol, usa muchas cosas, bebidas alcohólicas, para poder supuestamente gozar o disfrutar entre familia. Eso mucha gente lo hace, amada iglesia. Pero vamos a hablar de un vino mucho mejor, lo que el Señor nos quiere mostrar en esta hermosa noche: el mejor vino. Hubo una fiesta en Caná,
de Galilea. Se celebraba una fiesta y fue invitado María y también los discípulos, y ahí estaba Jesús ahí en esa fiesta. Lo bonito es de que Jesús esté en cualquier fiesta, que nosotros hagamos una fiesta donde Jesús esté, porque eso va a cambiar el ambiente, amada iglesia. Mire, la iglesia que estaban festejando en Caná de Galilea, estaban todos contentos, estaban felices porque se estaba celebrando una boda. Y supuestamente ahí se les había acabado el vino, el que los hacía hacer feliz o sentirse bien a toda la gente que estaba ahí, amada iglesia. Pero no se habían dado cuenta que ahí en medio de ellos, o no le habían puesto mucha atención, que en medio de ese grupo, en medio de esa fiesta, había alguien mucho mejor que el vino que ellos estaban bebiendo, amada iglesia. Y ese alguien que tiene solución a cualquier situación se llama Jesucristo, amada iglesia. El mejor vino. Dice que todos estaban tal vez ya desesperados. El organizador de la fiesta tal vez dijo: se acabó el vino, ya se acabó la alegría, se acabó el disfrute porque ya no tenemos vino. Y dice que María, la madre de Jesús, se le acercó a Jesús y le dijo: se acabó el vino, no hay vino. Y Jesús le dice: mujer, aún no es mi hora, yo no puedo hacer milagro porque no ha llegado ese momento. Pero fíjese que el Señor hizo algo, demostró su poder, demostró quién era Él en ese lugar. Tal vez muchos lo miraban con menosprecio, muchos tal vez lo miraban como poca cosa, sin saber que el que estaba ahí era el creador de todo lo que existe, amada iglesia. Mire, Jesús hizo el primer milagro, ese gran milagro, amada iglesia. Empezó, dice que habían 6 tinajas ahí, que ellos acostumbraban a tener esas 6 tinajas ahí como un rito, algo que ellos hacían. Jesús vio, tal vez preguntó: ¿cuántas tinajas tiene? Y solamente tenemos estas 6 tinajas, pero están vacías. ¿Pero qué más tienen ahí? Y dice que le dijeron que había agua. Entonces Jesús dijo: llenen esas tinajas de agua, llénenlo. La gente que estaba a su alrededor, o los que estaban ahí, ellos no se imaginaban lo que iba a suceder. Ellos solamente obedecieron y empezaron a llenar esas 6 tinajas. Y al momento el Señor hizo el milagro. Ese agua lo convirtió en vino. Volvió la fiesta otra vez a tener sentido. Todo dice que el maestresala era una persona que probaba los alimentos, probaba la bebida, a ver qué tan bueno estaba, si no estaba envenenada o lo habían hecho mal. Ese era el maestresala. El maestresala se encargaba de probar el punto, el sazón, lo que había en esa fiesta. Y todos ya habían sabido, o ya sabían que ya no había vino, que la fiesta pues se iba a acabar, no había vino. O tal vez iban a mandar a comprar, no sé qué iba a pasar ahí. Pero de repente le llevaron al maestresala esas tinajas llenas de vino. Y él lo probó y él dijo: este vino es mucho mejor de lo que nosotros habíamos tomado. Hay costumbre, o la costumbre es, de que siempre se sirve el mejor vino primero. Y ya lo último, los restos, se toma de último. Y él dijo: pero tú has reservado el mejor vino para el último. El maestresala no sabía de dónde provenía ese vino tan rico, tan especial. Los que servían sí lo sabían, porque ellos fueron los que llenaron las tinajas de agua.
pero el maestresala no lo sabía. Y por eso él dijo que el mejor vino estaba de último. Tal vez nunca le había pasado eso al maestresala. Pero ¿qué Dios quiere decirnos esta noche, amada iglesia? ¿Qué Dios nos quiere decir con esta historia? ¿Qué Jesús quiere decirnos, amada iglesia? Cuando faltaba el vino, no había gozo, no había disfrute en una fiesta. Amada iglesia, nosotros sabemos que el gozo, la paz, proviene del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo saben? Amén. El gozo, la paz, proviene del Señor Jesucristo. Nosotros miramos de este vino natural, vamos a decir, un vino que es un líquido que se toma o que bebieron la gente que estaba en fiesta en esas bodas. Pero ahora el Señor nos ofrece algo mejor, amada iglesia. Un vino que llena de gozo, un vino que llena de paz, un vino que sacia la vida, la sed del ser humano. Y ese vino es el Espíritu Santo. Amada iglesia, mucha gente, para sentirse bien, para sentirse feliz o tener paz por un momento, muchas veces acuden al alcohol, al vino, muchos a la droga, muchos a las parrandas, a los bailes, y a muchas cosas el hombre busca saciar o encontrar una paz, encontrar un gozo, encontrar algo donde él se pueda sentir bien. Pero eso, amada iglesia, es momentáneo. Todo lo que el mundo ofrece es momentáneo, es pasajero. Por un momento tal vez lo vas a disfrutar, te la vas a pasar bien, pero después la cosa, se te acabó el gozo, se te acabó la paz, se te acabó el disfrute. Pero en Jesucristo no es así. En Jesucristo nosotros encontramos un gozo, encontramos una paz permanente, amada iglesia. Solamente en Jesucristo nosotros podemos encontrar ese gozo, esa paz, amada iglesia. El mundo te da gozo, te da paz pasajero. Pero lo que Jesús te da, lo que Jesús te ofrece, eso no se acaba. Lo que Jesús te ofrece no se acaba. Eso es permanente. Jesús tiene lo mejor para ti. ¿Cuántos lo creen? Jesús tiene lo mejor. Jesús tiene lo mejor. Porque Jesús es el que hizo ese vino en esa fiesta. Y el maestresala lo probó y dijo, es el mejor vino que han guardado para el final. Jesús llegó a alegrar esa fiesta una vez más. Jesús llegó a ponerle gozo a esa fiesta. Porque, amada iglesia, nuestra vida sin el Señor Jesucristo no tenemos paz, no tenemos gozo. Vivimos una vida, vamos a decir, hecho un desastre. Pero solamente bastó con que Jesús llegara a nuestra vida y Él nos cambió nuestro lamento en alegría. Antes nosotros, para sentir gozo, para sentir paz, buscábamos la droga, buscábamos el alcohol, buscábamos los placeres. Pero ahora que Jesucristo ha venido a nuestra vida, ahora nosotros ya no corremos allá, ahora nosotros corremos a Jesucristo. Si tú te sientes desesperada, desesperado, ahora ya no corres al alcohol para tranquilizar tu problema, para tranquilizar tus nervios, ya no corres a la droga para tranquilizarte, ahora corremos a Jesucristo, porque Él es el único que nos puede dar gozo y nos puede dar
Jesús tiene lo mejor para ti. Gloria a Dios. Jesús tiene lo mejor para ti. Lo mejor. Amada iglesia, cuando pensaba en esto, y ahora las tinajas. Las tinajas, cuando pensaba en esto, y el Señor me ponía esto. Esa tinaja es usted, y esa tinaja soy yo. Ese recipiente somos nosotros. Y Jesucristo quiere llenarnos, quiere llenar este instrumento. El Señor Jesús quiere llenar este recipiente con su presencia. Tú eres esa tinaja, tú eres ese recipiente donde Jesús quiere depositar su presencia en ti. Él tiene lo mejor para ti, amada iglesia. Él tiene lo mejor para ti. Cuando ellos pensaban que todo se había acabado, era cuando apenas comenzaba la fiesta, porque Jesús había llegado ahí. Muchas veces nosotros, amada iglesia, pensamos muchas veces, hay situaciones que nosotros vivimos o vives, cuando a veces piensas que ya nada se puede hacer, pero llega Jesús, llega de una o de otra manera y arregla el asunto, y vuelve el gozo, vuelve la paz. Jesucristo tiene todo lo que tú y yo necesitamos, iglesia. Él tiene todo lo que usted y yo necesitamos. El mundo te da paz, pero una paz momentánea, una paz pasajera, amada iglesia. Vamos a leer el versículo 4. Vamos a leerlo, el 4 y 5 y 6. Y ahí mismo de Juan, capítulo 2, versículo 1, versículo 4 al 6. Dice así: Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Gloria el nombre de Jesús. Llenad las tinajas. Amada iglesia, usted y yo necesitamos ser llenos de la presencia de nuestro Dios. Usted y yo lo necesitamos. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Eso debería de ser una necesidad de nosotros. ¿Para qué? Para no buscar saciar nuestras necesidades en otro lado. Para eso el Señor quiere llenarnos con su presencia, quiere llenarnos de su poder. Porque teniendo a Él en nuestra vida, lo tenemos todo. Pero si no tenemos a Jesús en nuestra vida, vamos a empezar a buscar otras cosas allá afuera. Amada iglesia, Jesús esta noche nos dice, yo tengo lo que tú necesitas. ¿Qué necesita usted? A veces nosotros le pedimos a Dios muchas cosas, y hasta a veces cosas terrenales le pedimos al Señor. Pero muchas veces no pedimos de su presencia. Muchas veces no pedimos de su Espíritu Santo, amada iglesia. Y que eso debería de ser de suma importancia en nuestra vida. Le decía yo a mi esposa, le digo, esto debe ser una necesidad de urgencia. No pararnos, no detenernos hasta ver la gloria de Dios, hasta poder sentir su presencia, hasta poder ser llenos de su Espíritu Santo, amada iglesia. Pero muchas veces nos enfocamos en otras cosas y nos olvidamos de lo principal, que es el Espíritu Santo, amada iglesia. Las tinajas, amada iglesia, las tinajas
eres tú y soy yo. ¿Tú quieres que el Señor haga algo en tu vida? Si nosotros queremos que Dios haga algo en nuestra vida, digámosle: Señor, lléname. Lléname. Él quiere llenarnos, pero nosotros queremos ser llenos de su presencia. Queremos que Él nos llene. Porque cuando Él llega a nuestra vida, amada iglesia, todo cambia. Todo es diferente. Amada iglesia, hace ya unos años que el Señor me permitió vivir esa experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Antes de que yo vivía eso, yo me burlaba de otras personas, y se lo he dicho aquí muchas veces. Cuando miraba a alguien hablar en lenguas, yo me burlaba, porque no lo había yo vivido. Pero desde el 2019, del 21 de marzo para acá, ahora no me canso de decir que hay necesidad de recibir del Espíritu Santo. Si tú no lo has vivido, si tú criticas, muchos dicen que ya no hay necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, que ya no hay necesidad. Pero yo quiero decirle esta noche, amada iglesia, que nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue haciendo milagros y maravillas. Él sigue bautizando con su Espíritu Santo. Ahora toca a ti y a mí creerle a la palabra de nuestro Dios, amada iglesia. Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Hechos 1:8. Es un texto muy conocido, amada iglesia. Hechos 1:8. Mire, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, lo dijo el Señor Jesucristo. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor estaba hablando ¿con quién? Con sus discípulos, con su iglesia, con su pueblo. ¿Acaso ellos no eran hijos de Dios? Ellos eran hijos de Dios, ellos eran seguidores de Jesús, amada iglesia, pero hacía falta algo, hacía falta ese poder. Hacía falta ser investido de ese poder de lo alto. Eran seguidores de Jesús. Probablemente tú estés siguiendo a Jesús. Has entregado tu vida a Jesús. Has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Pero te hace falta algo. Te hace falta algo, y ese algo es el poder de lo alto. Es el poder de Dios. Porque, amada iglesia, el Señor Jesús sabía en la iglesia que los apóstoles se iban a enfrentar a tantas cosas en este mundo. Iban a enfrentarse a problemas, a golpes, a prisiones, a tantas cosas ellos se iban a enfrentar. Jesús sabía que ellos, sin ese investimiento, sin ese poder, ellos no iban a poder permanecer en el camino del Señor. Por eso Él dijo: no se muevan de Jerusalén, no se vayan, hace falta algo. Voy a darles el poder de lo alto, voy a llenarlos de mi espíritu, pero tienen que permanecer en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando ustedes sean investidos de ese poder de lo alto, van a testificar, van a ser mis testigos, van a llevar mi palabra en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a testificar de este poder. Amada iglesia, mira, hay un pueblo que le creyó al Señor. Los discípulos le creyeron al Señor Jesús, a ese mismo Jesús, a quien ellos le creyeron, a quien ellos lo estaban adorando, a ese mismo Jesús es a quien nosotros le estamos creyendo y también le estamos adorando. Y Él está aquí en medio nuestro, amada iglesia, y Él quiere llenarnos de ese mismo poder de quien Él llenó a los apóstoles,
a esos 120 allá en ese aposento alto. Ese mismo Jesús quiere bautizarnos, quiere llenarnos de su poder. Amada iglesia, ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere darte de ese poder? ¿Para qué? Para enfrentarnos a tantas cosas que hay en este mundo, amada iglesia. Porque si nosotros no tenemos ese poder, esa fuerza, vamos a luchar muchas veces con nuestras propias fuerzas. Muchas veces tal vez nos va a costar vencer. Muchas veces probablemente vas a querer tirar la toalla. Pero si viene el Espíritu Santo, te viste el Señor de ese poder. Las cosas que tú mirabas difíciles, ahora ya no lo vas a ver difícil. Ahora vas a decir, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amada iglesia, todo cambia. Cuando Jesús entró a esa fiesta, la gente no se daba cuenta de quién llegó ni quién salió. Pero Jesús sabía que algo iba a pasar ahí. Y Jesús, Él sabía que iba a mostrar su gloria ahí. Por eso, amada iglesia, tu vida y mi vida sin el Señor Jesucristo es un vacío. Y no tiene sentido la vida sin Jesucristo, amada iglesia. Miren, vamos a leer Hechos su capítulo 2. Hechos su capítulo 2, versículo 1 al 4. Gloria al Señor Jesucristo. Hechos su capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Amada iglesia, el pueblo, los discípulos le creyeron al Señor Jesucristo. Dijeron, si Jesús lo dijo, eso tiene que pasar. Y ellos se quedaron en ese aposento alto ahí en Jerusalén, creyéndole al Señor. Pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, y así fueron pasando los días, y ellos no miraban respuesta del Señor. Solamente Jesús le dijo, recibirán poder. Solamente quédense en Jerusalén y van a recibir poder. No le dijo cuántos días tenían que esperar. No dijo el día ni la fecha. Él solamente quédense en Jerusalén. Pero hubo un grupito muy pequeño, un grupo pequeño, que le creyeron al Señor. Tal vez se dijeron ellos entre sí, no importa cuánto tiempo yo voy a esperar, pero Jesús lo que Él dice lo cumple. Él dijo que nos va a llenar de poder. Él dijo que vamos a testificar de su poder en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Así que vamos a esperar esa promesa. Muchos tal vez se fueron. Muchos se desesperaron porque no veían respuesta del Señor. Pero 120 dijeron, no importa cuánto tiempo, si vamos a esperar más meses aquí, vamos a seguir creyendo a lo que Jesús nos dijo. En un momento inesperado, ellos, todos los que estaban ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa promesa está vigente aún, amada iglesia. Está vigente. No ha pasado de moda, como muchos lo han hecho a un lado. Para muchos ya no es importante. Pero esta noche yo quiero decirle en el nombre de Jesús que sí es importante. El Espíritu Santo es el motor de nuestra vida. Es el motor de la iglesia, amada iglesia. Que Dios nos llene de su poder. Él tiene lo que tú y yo necesitamos. Él tiene todo, amada iglesia. Mire,
Cuando hay un encuentro con Jesús, todo cambia en la vida del ser humano. Cuando hay un encuentro con Jesús. Amén, así es. Cuando no hay un encuentro con Jesús, no hay cambios. Cuando no hay un encuentro con Jesús, no hay transformación. Cuando no hay un encuentro con Jesús, nuestra vida sigue siendo igual. Seguimos hablando igual, seguimos vistiendo igual, seguimos comportando como el mundo vive. Pero el Señor quiere que nosotros, amada iglesia, tengamos un encuentro con Él. Él quiere que usted y yo tengamos un encuentro con Él. Él dijo, quédense en Jerusalén, que van a recibir poder de lo alto. Eso lo dijo Jesús. Y usted no está en Jerusalén. Usted está aquí en Clifton. Usted está en la iglesia, está en su presencia, en la misma presencia que estuvieron los apóstoles, amada iglesia. En la misma presencia, Jesucristo está aquí. Amén, gloria a Dios. Y vamos a cambiar esta frase. Ahora Jesús te dice, permanece, espera, porque tú vas a ser llena del poder de lo alto. Tú vas a ser lleno del poder de lo alto, si tú quieres. Eso lo dice el Señor, para que tú seas testigo del poder de Dios. Amén. Para que tú testifiques, para que tú digas que hay necesidad de recibir el Espíritu Santo, que hay necesidad de ser investidos del poder de lo alto. Amada iglesia, Jesucristo quiere que usted y yo testifiquemos. Amén. Mire las personas que llenaron esas tinajas de agua y luego lo vieron convertirlo en vino. Ellos testificaban del poder de Dios. Ellos fueron testigos, a ellos no les contaron, ellos lo vieron. Ellos lo vivieron, amada iglesia. A veces nosotros contamos testimonios de otras personas, pero nos hace falta a nosotros contar nuestro testimonio. Nos hace falta a nosotros vivir nuestra propia experiencia en el Señor. Qué bonito, alegra cuando una hermana o un hermano habla en lenguas o es bautizada con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y nos gozamos por eso. Amén. Pero si esa hermana lo recibió o ese hermano lo recibió, ahora me toca a mí. Gloria a Dios. Yo también quiero. Yo también necesito recibir ese poder de lo alto. Aleluya. Porque, amada iglesia, debe ser una necesidad tan grande. Si quiere, no le pida más nada a Dios. Solamente anhele, solamente desee de su Espíritu Santo. Y lo demás el Señor se va a encargar de añadirlo. Pero eso es lo primordial. Es lo primero que nosotros debemos de pedir. Antes del 2019, yo no había entendido si había necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas. Porque decían o se escuchaba que ya creíste, ya te bautizaste, ya recibiste el Espíritu Santo. Eso es lo que te dicen allá afuera muchas veces. Pero lo que dice la palabra del Señor es otra cosa. Ahora, cuando yo empecé a oír la palabra del Señor, la que está aquí, en la voz de los pastores, en la voz de los hermanos, y decía que hay necesidad, empezó a brotar algo en mí, una necesidad. Y dije yo, si eso es para nosotros, para este tiempo, yo también lo quiero. Y ahí está el pastor de testimonio. Gloria a Dios. Los cultos, ahí me la pasaba enfrente. Del trabajo venía todo sucio y ahí estaba enfrente. Deseando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y ahí estaba enfrente. Aunque no hacía la invitación, estaba yo enfrente, empezó a brotar. Empecé a creer a la palabra. Y cuando yo viví esa experiencia, dije, es cierto que aún sigue vigente
el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Si los apóstoles lo vivieron allá, que hace más de 2000 años. Y mire, nosotros también lo estamos viviendo en este tiempo. Gloria a Dios. Nuestro Dios no ha cambiado. Amén. Ahora solamente te falta a ti y me falta a mí. Anhelarlo, Gloria a Dios. desearlo, buscarlo. Y decirle, Señor, lléname. Yo quiero vivir esa experiencia con usted. Gloria a Dios. Yo quiero gozarme, yo quiero disfrutar, adorar a Dios. Antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, me daba vergüenza abrir la boca para cantarle al Señor. Me daba vergüenza aplaudirle al Señor. Me daba vergüenza orar en voz alta. Todo me causaba vergüenza, amada iglesia. Si tú sientes eso, tal vez es porque aún no has recibido el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero yo te aseguro en el nombre de Jesús, Aleluya. que si tú empiezas a anhelar ese bautismo del Espíritu Santo, Santo. y el Señor te llega a bautizar con su Espíritu Santo, todo va a cambiar. Aleluya. Se te va a ir el miedo, se te va a ir la vergüenza. Si cantas bien, aplaudas bien o no aplaudes bien, lo vas a disfrutar. Vas a gozarte en la presencia de nuestro Dios. Amada iglesia, Gloria a Dios. Dios hizo la obra en mí. Gloria a Dios. Y por eso yo lo digo hoy y lo voy a seguir diciendo. Hoy estoy aquí. Mañana yo no lo sé dónde voy a estar. Dios te puede mover de un lugar a otro. ¿Qué vas a ir a decir allá? ¿Que no es real el bautismo del Espíritu Santo? ¿Que no hay necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿O vas a ir allá a testificar del poder de Dios? Aleluya. ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Qué vas a ir a decir? ¿Por qué no empezar a anhelar y decir, Señor, yo quiero ser testigo de tu poder? Porque Jesús dijo claro, en Hechos 1:8 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Porque Jesús no dijo, vayan y sean testigos de mí, ya caminaron conmigo, ya estuvieron conmigo. Él los pudo haber dicho antes, Aleluya. pero Él no lo dijo así. Él dijo, espérense. Yo sé que me aman, yo sé que me buscan, yo sé que les gusta estar conmigo, yo sé que les gusta escuchar mi voz, como a todos nosotros. Nos gusta oír palabra de Él, nos gusta venir a su casa, nos gusta cantar, nos gusta aplaudir. Esas mismas palabras le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Me gusta todo lo que usted hace por mí. Me gusta que disfrutan mi presencia. Pero falta algo. Les voy a dar poder. Pero quédese en Jerusalén. Aleluya. Les voy a dar poder. Y el Señor te dice, te voy a dar poder. Gloria a Dios. Mantente firme. Te voy a dar poder. Te voy a vestir del poder de lo alto. Aleluya. Y cuando tú vivas esta experiencia, no dejes de gritarlo y decirle al mundo, decirle a tu familia que sí hay necesidad de ser investido del poder de lo alto. Amada iglesia, Jesucristo quiere que tú y yo testifiquemos del poder de Dios. Amada iglesia, Gloria a Dios. cuando yo viví esa experiencia, a mucha gente, amigos, les conté esta experiencia, a muchos no cristianos, les platiqué, viví mi experiencia tal día. Y a veces estaba yo en el trabajo y hubo algo que me gustó hablar mucho en lengua, me gustó y me gusta hasta el día de hoy. Me gusta disfrutar su presencia. Cuando yo no lo siento, cuando no siento eso, yo siento un vacío, siento que algo me está pasando. Aleluya. Y trato de decirle al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice, Señor? Perdóname. Tal vez no me di cuenta, Señor. Porque uno se desespera sin la presencia de nuestro Dios. Amén, así es. Viví unas experiencias, tal vez al pastor no le conté, o tal vez sí, él se va a acordar, pero a mí me llamaban
En 2 ocasiones me llamaron unas personas y platicándoles de Dios, platicándoles de nuestro Dios por teléfono, les empecé a decir que yo había vivido una experiencia y esa persona estaba enferma y me dijo, ¿por qué no oras por mí? Y oré por esa persona. Y el Señor hizo un milagro en ese amigo, amada iglesia. Mire lo que Dios hace. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Mire cuántas cosas no hicieron los apóstoles. Milagros que la gente miraba, pero no lo hacían ellos, sino que el que estaba en ellos era el que hacía la obra, amada iglesia. Por eso Jesucristo esta noche nos hace la invitación que necesitamos recibir el poder de lo alto. Gloria a Dios. Lo necesitamos. Gloria a Dios. ¿Usted lo necesita? Gloria a Dios. Y voy a mostrarle unos textos que no son los textos que tengo aquí. El Señor me pone a hacer esto, porque puede que tal vez usted esté escuchando enseñanzas afuera de que ya no hay necesidad. Pero el Señor Jesucristo, por alguna razón, quiere mostrarle de que sí hay necesidad de ser lleno del poder de lo alto. Muchos dicen que con solo el bautismo en agua y ya, recibiste el Espíritu Santo y ya. Pero la Biblia dice otra cosa. Y el Señor quiere mostrártelo hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a Hechos su capítulo 8, amada iglesia. Hechos su capítulo 8. Vamos a leerlo del versículo 12 en adelante. Quiero que usted entienda esta noche que no es lo que el hombre dice, porque es un líder muy famoso, lo dijo, no. Aunque lo diga el gran líder o el reverendo tal o el pastor reconocido, no lo creáis, sino que créale a la palabra del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Hechos 8 del 12 en adelante, dice: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y mira el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se habían bautizado, sí se habían bautizado. ¿Habían creído en Jesús? Sí, habían creído en Jesús. Pero faltaba algo, faltaba ese poder de lo alto, el que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder. Eso hacía falta en los hermanos que estaban en Samaria. Por eso dice la palabra del Señor en versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí nota la diferencia? Aleluya. Que no solo con ser bautizado en el nombre de Jesús, sino que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y si usted no lo miraba tan importante, quiero pedirle en el nombre de Jesús que salga de aquí ya con una mentalidad diferente. Gloria a Dios. Y que usted diga, cueste lo que cueste, yo voy a vivir esa experiencia. Gloria a Dios. Voy a pedirlo, voy a buscar de su presencia, voy a pedir a que me llene de su poder. Hasta no vivir esa experiencia no voy a estar contento. Gloria a Dios. Que usted cambie su mentalidad esta noche. Vamos a leer Hechos su capítulo 10. Hechos su capítulo 10. Gloria el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria el nombre de Jesús. Hechos su capítulo 10, versículo 44 al 48.
Dice la palabra del Señor. Diga un amén cuando lo tengan. Amén. Gloria al Señor. Si no, vamos a tener aquí en la pantalla, usted puede leerlo. Gloria al Señor. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua van de la mano. Amén. Van de la mano. Amén. Porque nosotros estamos viendo estos ejemplos. Amén. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua va de la mano. Aleluya. Si tú has sido bautizada o bautizado en el nombre de Jesús, falta algo más. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo y no te has bautizado en el nombre de Jesús, también tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Nosotros miramos este ejemplo. Eran gentiles, 100% gentiles, no eran judíos. Era Cornelio. Amada iglesia, mire, mientras Pedro hablaba de la palabra del Señor, hablaba de Jesucristo, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo los llenó a todos ellos. ¿Cómo se dieron cuenta que habían sido bautizados? Porque los oían hablar en otras lenguas. Por eso ellos se daban cuenta que ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pedro, cuando vio que todo eso estaba pasando, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, dijo: Pedro, ahora sí se tienen que bautizar. ¿Hay alguien que impide el agua por acá? No, lo pueden hacer. Mandó a todos a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y ese mismo evangelio ha venido a nosotros. Y eso nos llena de gozo. Eso nos llena de alegría. Por eso yo lo grito. Por eso yo lo digo, que sí hay necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si tú no te has bautizado en el nombre de Jesús, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Si tú has sido bautizado en el nombre de Jesús, pero no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, necesitas recibirlo, amada iglesia. Necesitas creerlo y Dios te lo va a dar. No digas: eso no es para mí, eso fue para el hermano, eso fue para la hermana, o eso fue para los de la iglesia primitiva. No, esta promesa es para ti. Esta promesa es para tus hijos y para los hijos de tus hijos y para todos aquellos a quienes el Señor llama. Esta promesa es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Si usted lo cree, denle un aplauso a Jesús, el Cristo, el Todopoderoso, el que llena con su Espíritu Santo. Y todo vamos y todo. Aleluya, Jesús. Santo, santo es el Señor. Amada iglesia, Dios quiere que usted y yo entendamos y creamos en la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a leer otra cita, Hechos, su capítulo 19, amada iglesia. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Hechos, su capítulo 19, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice aquí. Crea la palabra del Señor. Amén. Crea a la palabra. No crea lo que el hombre le diga, no crea a la palabra. Amada iglesia, el peor error del ser humano es no creerle a la palabra. Y esa incredulidad lo va a llevar al fuego, al infierno, por no creer a la palabra de nuestro Dios. Miren lo que dice aquí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
y hallando a ciertos discípulos, mire, discípulos, cristianos, hermanos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, fíjese, y eran cristianos. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Fíjese, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Gloria el nombre de Jesús, amada iglesia. Aleluya. Ellos eran cristianos, sí. Creían en Jesús, sí. Pero no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alguien puede decir, yo soy cristiana, Aleluya, santo. yo voy a la iglesia, soy hijo de Dios. Pero ya se bautizó, sí, ya me bauticé, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te has bautizado. En el nombre de Jesús se lo digo, no se ha bautizado. Gloria a Dios. No se ha bautizado, no se ha bautizado. En el nombre de Jesús. Mire, estos hombres eran cristianos, pero no se habían bautizado en el nombre de Jesús. Se habían bautizado de una manera diferente. Pero Pablo no los mandó al infierno. Pablo les explicó. Pablo les dijo, mira, ahora las cosas son así. Cuando ellos oyeron el verdadero evangelio, ellos creyeron en Jesucristo, dice, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso dice el versículo 15, lo voy a leer una vez más. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, fueron rebautizados otra vez, porque ya habían sido bautizados, pero no de la manera como está escrito. Por eso Pablo les explicó y ellos creyeron en el evangelio y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Dice el 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos 12 hombres, amada iglesia. Gloria a Dios. ¿A quién le llena de alegría eso? Gloria a Dios. Aleluya. Mire, estas palabras fueron dichos hace ya más de 2000 años. Y mire, ha llegado a nuestra vida hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Llegó este evangelio a nuestra vida. A mí me tocó como Pablo, como esos hermanos, los hermanos que seguían, que habían sido bautizados por Juan. Me tocó lo mismo a mí. Lo mismo viví yo. Yo había sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fui bautizado así. Pero esta verdad que hoy lo predicamos no había llegado a mi vida. Y hubo alguien como Pablo, que tuvo que explicarme, tuvo que enseñarme, tuvo que decirme que había necesidad de bautizarme en el nombre de Jesucristo. Porque lo que yo había hecho, nadie lo había practicado según la palabra de nuestro Dios. Nadie lo había practicado. Y si los apóstoles no lo practicaron, eso significa que eso no es de la Biblia. Entonces me enseñaron y me dijeron que tenía que bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de mis pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Amada iglesia, llegó ese evangelio. Yo defendía mi creencia. Yo defendía mi fe y muchas veces levantaba mi mano y empezaba a preguntar. Pero Dios poco a poco empezó a abrirme la mente y gracias a Dios que me reveló su nombre. Ese nombre glorioso,
ese nombre que perdona pecados, que limpia. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien usted y yo podemos ser salvos. No hay otro nombre que perdona pecados. Solamente es el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de sentirnos afortunados, amada iglesia, de que Dios nos haya mostrado esta verdad. Gloria a Dios. Yo me siento feliz, me siento contento, porque lo que yo hablo tiene fundamento bíblico. Me siento feliz. Amada iglesia, yo creo que usted también se siente feliz porque su doctrina, su enseñanza que ha recibido está en la palabra de nuestro Dios. Y eso démosle gracias al Señor. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Si Dios nos ha mostrado esta verdad, es porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha abierto nuestro entendimiento. Por eso, amada iglesia, por eso debemos de estar agradecidos con nuestro Dios, adorarlo con todo el alma, decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Amada iglesia, nosotros hemos visto afuera, ahora la gente no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Dice que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Y eso causa tristeza, causa risa, cuando las cosas no son así. Nosotros creemos y creo que somos los que más enfatizamos en el Espíritu Santo. Yo creo que somos la iglesia del Señor que predica este evangelio, que cree en la llenura del Espíritu Santo. Si tú no lo has recibido, yo te invito a ponerte de pie y vamos a ponernos de pie todos. El Señor Jesús quiere vestirte del poder de lo alto. Él quiere vestirte. Él quiere llenarte. Amada iglesia, la iglesia, los 120, creyeron a Jesús. Y yo creo que tú y yo estamos aquí porque le hemos creído a Él. Y creemos que esta palabra es Dios mismo hablándonos en estas letras. Y lo que Él dice es así. Lo que Él dice no tiene discusión. Lo que Él dice, lo que nos toca es creerle al Señor. Nos toca creerle a Él. ¿Por qué no le decimos: Señor Jesús, yo quiero vivir esa experiencia? Si usted no lo ha vivido, dígale al Señor. Pero no lo diga solamente aquí. No, allá en su casa, en el baño, en su trabajo, caminando, pero no esté a gusto. No esté a gusto si no lo recibe. Dile: Señor, no importa, como la iglesia primitiva, no importa cuánto tiempo vamos a esperar, Señor, pero creemos en tu palabra. Yo sé que usted me va a llenar con su Espíritu Santo. Yo sé que usted me va a vestir del poder de lo alto. O no sé cuánto tiempo vas a esperar. Hoy puedes ser lleno o llena del poder de lo alto. Pero si hoy tú no eres llena de ese poder, bueno, en casa, en el camino, en el trabajo, dile: Señor, lléname, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Porque no le dice al Señor esta noche: Señor, yo pensaba que no había necesidad, pero hoy me doy cuenta que todo va de la mano, Señor, que necesito de ese poder.